Bueno, buenos días a todos. A una nueva edición del Prisma Oncológico. En esta oportunidad tengo a la doctora María Cecilia Páez para hablar de genética y cáncer. Así que, Ceci, en primer lugar, gracias por el tiempo y te pido si te presentás y nos cuentes cómo terminaste en genética. Bueno, hola Carolina, gracias por la invitación. La verdad que me encanta lo que estás haciendo, así que está bueno poder contribuir de algún modo. Yo soy ginecóloga, obstetra de base y después hice una residencia en genética. Me di cuenta que era lo que más me gustaba, entonces ahora lo que hago es aplicar lo que es todo de genética a la ginecología sobre todo y a la obstetricia. Y en ese capítulo, una parte importante de mi semana es hablando de genética en cáncer. Perfecto. Ceci, entonces para empezar, desde lo más básico para los pacientes y las familias, que son los que más consumen todas estas entrevistas, te pregunto para el que nunca lo escuchó, ¿qué nos podrías contar qué es una mutación y cómo surge el cáncer a nivel celular y cómo pasamos de una mutación a tener un tumor, por ejemplo? Bueno, a ver, una mutación, hoy ya no se dice mutación, se dice variante patogénica, pero vamos a hablar fácil, ¿qué es mutación? Una mutación es un cambio en la secuencia de un gen que hace que en general ese gen deje de tener una función. Es como que altera la proteína que codifica ese gen y en definitiva se altera la función de esa proteína y ocurre algo, ¿no? Una función deja de ejercerse. Constantemente las células del cuerpo están generando mutaciones, o sea, eso es muy común. Lo que tiene el cuerpo es un montón de mecanismos que hacen que corrigen, ¿no?, esos desvíos celulares y hacen que vuelva como a su ciclo normal. Entonces, lo que suele pasar cuando ocurre un cáncer, que ya vamos a ver que es una enfermedad multifactorial, ¿no? Hay un montón de factores que contribuyen a que esto pasa, es que esas mutaciones, en vez de corregirse, se empiezan a acumular. Y al acumularse hay determinados grupos celulares que empiezan a crecer un montón, sin límite, porque son los clones, ¿no? Y ese sería el origen de todo tumor. Entonces, en el origen de cualquier tumor hay algo genético, que son mutaciones, solo que hay un montón de barreras que se van saltando de corrección para que eso avance y pueda ocurrir. Perfecto. Y esto que decís que es multifactorial, ¿hay algunas exposiciones, algunas sustancias a las que nos exponemos habitualmente que estén demostradas que aumentan el riesgo de padecer cáncer? Sí, bueno, hay algunas que están muy demostradas, que clásicamente los médicos siempre hablamos, ¿no?, del tabaquismo, del cigarrillo, que no es solo para cáncer de pulmón, ¿no? Y sabemos que tiene influencia te diría que en todos los tumores, pero también muy importante en riñón, muy importante en vejiga, digamos. El tabaquismo es recontra demostrado. Después hay otros también muy mostrados, incluso con vacuna, como es el HPV, el virus del HPV, por ejemplo, para el desarrollo del cáncer de cuello de útero. Hoy tiene vacuna para evitar eso, porque es un factor sin el cual no ocurre el cáncer de cuello. Y después hay otros que quizás están un poco menos, más asociación que causal, o sea, se ha visto quizás más riesgo si uno se expone a determinadas cosas, por ejemplo, las hormonas, ¿no? En cáncer de mama, la exposición de muchos años anticonceptivos se ha visto una asociación, pero tampoco tan causal como para contraindicar contra los anticonceptivos. Es importante, después hay un montón de propuestas y esto está bueno que quizás relativicemos un poco porque no hay tanta evidencia para lo que es alimentación, ¿viste? Se ha Ujú. postulado distintos alimentos relacionados o los microprocesados, digamos, hay un montón de factores, incluso el estrés, ¿no? La gente dice, yo tuve un episodio de estrés y me apareció el tumor, donde uno dice, puede ser que haya una relación, pero que no hay una evidencia firme. Y después, a lo que yo me dedico, sí tiene una evidencia clara, que es buscar esas situaciones donde hay una predisposición genética, es decir, algo genético ya desde el nacimiento que sí da más riesgo y ahí se sabe con más claridad, asociación, porcentajes, ¿no? ¿Cuál es la chance que me pase? Que de eso es la idea de charlar hoy. Perfecto, entonces nos metemos ahí directamente. Entonces, para explicar fácil, ¿cuál es la diferencia entre una mutación somática y una germinal y qué implicancias tiene eso para cuando a alguien le diagnostican cáncer, el seguimiento de la familia?
Bueno, eso no, vamos a hacerlo fácil, no es tan fácil, ¿no? Entender, te diría que hoy hay médicos todavía que me cuesta que entiendan la diferencia. Las mutaciones somáticas es la mutación en un determinado tejido del cuerpo que ocurre una vez ya nacido y crecida esa persona, y que son estas que yo te decía, que ocurren mutaciones como constantemente en los tejidos, y que si no hay una reparación a tiempo y hay un acúmulo de factores y mutaciones, daría un tumor. O sea, todo tumor tiene mutaciones somáticas. La diferencia con la mutación germinal es que son las que buscamos nosotros. La mutación germinal está desde el nacimiento, o sea, se hereda. Por eso se llama germinal, porque están las células germinales en los óvulos y en los espermatozoides. Entonces, como se hereda y está desde el día 1 de formación de ese embrión, está en todas las células del cuerpo. Tener una mutación germinal no es que sí o sí me va a dar un cáncer, pero es como que uno ya viene desde el nacimiento con un umbral más bajo o un caminito, una parte del camino ya hecho hacia el tumor, ¿no? Y esa es la diferencia. La mutación germinal se hereda y poder identificar eso permite justamente hacer asesoramientos familiares, ¿no? Entonces, no todo paciente que tiene un cáncer va a tener una mutación germinal. Esa sería Perfecto. la ¿Y qué idea. porcentaje de los cánceres son hereditarios? Son la minoría, depende el tipo de tumor, pero en general es entre el 5 y el 10% de los cánceres. Hay tumores que son más conocidos, que tienen predisposición genética, y otros no tanto. Por ejemplo, el cáncer de mama, el cáncer de colon, el cáncer de próstata, se habla de 5 o 10% de los casos pueden ser genéticos propiamente dicho, con mutación germinal. Después hay otro grupito que es familiar, o sea, tiene un poquito más de riesgo por tener antecedentes, pero sin mutación identificada. Y después hay otros con un componente un poquito más importante. Por ejemplo, el tumor de ovario es un tumor con un componente genético un poco más importante, el tumor de páncreas también. Y hay otros que tienen poco de genética heredada, como el tumor de pulmón, por ejemplo, o el tumor de cuello uterino. Entonces, no todo tumor va a dar la misma sospecha desde la parte hereditaria, entonces hay que ver cada caso. ¿Y cuáles son los signos de alarma que tenemos que tener los que no somos genetistas cuando vemos un paciente oncológico en consulta para decir acá puede haber un síndrome, un tumor germinal o un tumor hereditario que tengamos que derivártelo, por ejemplo? Bueno, eso depende mucho del órgano, pero por ejemplo, hay tumores que de por sí su aparición es para consulta genética. No importa los antecedentes, no importa la edad, no importa si hay más de un miembro en la familia. Por ejemplo, el tumor de ovario es para genética seguro. El tumor de páncreas en el paciente y sus familiares de primer grado. El tumor de próstata que es metastásico o con una agresividad en la histología alta. Y bueno, y después tumores más raros como los sarcomas o algunos tumores del cerebelo, bueno, toda cosa mucho más rara, en general son de la infancia. Y después, de los tumores más comunes, por ejemplo, el tumor de mama, que es muy común, que ocurre en 1 cada 8 mujeres, no todas son para evaluación genética, pero ahí uno lo que tiene en cuenta es la edad de aparición, por ejemplo, la edad temprana, o algunos tipos de tumores más agresivos, o la ocurrencia de más de un tumor en la vida, la bilateralidad, el tumor de mama en el hombre, digamos, la existencia de un tumor en 2 o 3 generaciones. Hay criterios, hay criterios establecidos a nivel, hay guías internacionales de esto. Básicamente sería como intuitivamente todo lo que es raro, ¿no? Ya sea tumores muy raros o dentro de los comunes, los que tienen aparición más rara, ya sea edad temprana o todo esto que charlábamos. Pero hoy también hay todo un capítulo que supongo, no sé si después querías también conversar de eso, que es más del oncólogo, que es los que tienen tratamiento específico, ¿no? Hay un montón de tumores que tienen tratamiento específico dependiendo de su genética, y a veces el oncólogo termina pidiendo el estudio genético. Bueno, aunque sea así, cuando están estos criterios que yo te comento, igual debería hacerse un estudio germinal, ¿no? Que sería el que habla de la parte heredada. Perfecto. Por ejemplo, porque a veces me preguntan, sobre todo en el hospital, lo que decías relacionado, por ejemplo, con el cáncer de pulmón,
Mi papá tuvo, mi abuelo tuvo, pero bueno, cuando interrogás un poquito son todos fumadores, ¿no? Entonces ahí Sí. uno le cuesta saber si realmente tiene que o no derivar al genetista porque está el factor claro de exposición. Sí, hay algún gen relacionado con el tumor de pulmón. Siempre, nunca ser negacionista, ¿no? No es que digo, bueno, no, pulmón no. Hay que ver cada caso. Hay familias donde hay 2 o 3 casos y nadie fumaba, ¿no? Y después uno tiene que ver, pero capaz que eran fumadores pasivos o alguna ocupación laboral. Pero más allá de eso, hay algunas situaciones donde puede valer la pena, pero en general el tumor de pulmón no es un tumor por definición que llame la atención desde lo genético. Sí puede a lo mejor formar parte de un síndrome, ¿no? Donde hay también otros que llaman más la atención. Pero bueno, eso se ve caso a caso, pero la mayoría de los casos de tumor de pulmón no. No son. Y cuando hay un caso índice, ¿no? Como decís que nosotros detectamos en la consulta, ¿a quién de todas las familias se estudia? ¿Cuáles son las relaciones parentales y familiares? Lo ideal es siempre es estudiar a la persona más sospechosa de la familia, es decir, el que tuvo el tumor más raro, o de aparición más temprana, o sea, el que podría explicar el síndrome lo más posible, porque eso te permite, digamos, dar la mayor información al resto de la familia. A lo mejor si yo tengo un paciente que la mamá, por ejemplo, tuvo un tumor de ovario, ¿no? Y yo la estudio a la hija, que es sana, yo no sé si la mamá tenía algo genético y no lo heredó o si no había nada genético conocido. Entonces, es verdad que muchas veces nos pasa que nuestras pacientes es lo que tenemos, o la mamá no puede, o la mamá falleció, o la mamá no está disponible. En Argentina mucho problema con la cobertura de los estudios, ¿no? Mi mamá tiene PAMI y no se lo cubre, y yo tengo OSDE, eh, entonces, obviamente hacemos lo que podemos, pero siempre que sea posible, la mayor información lo da si se estudia a la persona que tuvo la sospecha, digamos, eso se llama el caso índice adecuado, Sí, exactamente. perfecto. Y si soy yo, por ejemplo, ¿no? El paciente el que trae, los hijos deberían estudiarse todos, los hermanos, ¿cuál es el límite de estudio? No hay límite, eso después se ve lo que se llama la segregación. O sea, si aparece un cambio genético, una alteración genética en una persona, todo familiar de primer grado tiene un 50% de riesgo de tenerlo. En general, como son enfermedades de la vida adulta y con probabilidad, no es que uno hereda una predisposición y va a ocurrir, se tiene mucho respeto por la autonomía de la información genética, entonces se le espera la mayoría de edad y se ofrece, por ejemplo, a los hijos el estudio, y después puede pasar que en una misma familia, no sé, en 4 hermanos, uno lo quiera hacer, otro no, otro lo haga más adelante, otro lo haga cuando vaya a tener hijos. Entonces, eso igual siempre en el asesoramiento, porque muchas personas se hacen este estudio genético por los hijos. Entonces, está bueno hablar de esto, porque son estudios que cuando aparece un hallazgo, o sea, un cambio, una mutación que explica el cuadro familiar, generan mucha catarata en la familia. Y a veces se arman algunos temas, como mi hijo no se lo quiere hacer y se angustia la mujer. Me pasa mucho con los hombres, ¿no? Que no se quieren estudiar. A veces se estudian cuando lo obliga la mujer. Yo digo, no te preocupes, se va a poner de novio y la mujer le va a decir que se lo haga. Eh, pero eso es importante, o sea, hay una información que surge, que obviamente tiene una utilidad para la persona que lo está haciendo, pero después tiene como una catarata de consecuencias, ¿no? En la familia. Eso te iba a preguntar, ¿qué implica, no? Uno llega, se hace el diagnóstico y qué implicancias tiene, ¿para qué uno detecta estos cánceres? Bueno, siempre eso, yo recién hablaba y digo, pero no es negativa la catarata, no es positiva. ¿Por qué? Porque en realidad es identificar una oportunidad de prevención. Claro que uno, si no lo sabe, no puede ocuparse. O sea, tener una predisposición genética dice que para un grupo de órganos, no todo el cuerpo, para un grupo de órganos, que en general son 3, 4 a lo sumo, la prevención, los métodos de prevención que se usan tienen que ser diferentes al de población general. Por ejemplo, no sé, si yo tengo un riesgo alto para cáncer de mama, el control empieza a los 20, 25 años, puede empezar con resonancia magnética anual, puede necesitar mamografía en los 30, e incluso se pueden plantear cirugías de reducción de riesgo, es decir, sacar órganos sanos. Nadie va a proponer todo esto, por ejemplo, en una mujer cuya madre tuvo un cáncer de mama a los 35 años, nadie le va a proponer empezar con resonancias a los 20, 25 años. Entonces, ¿qué hace uno habitualmente? Y me cuido un poquito más, empiezo
a lo sumo 10 años antes, ¿no? Pero identificar estas predisposiciones permite ver qué técnica necesita, que no siempre es la misma, cada cuánto, la frecuencia, a qué edad de empezar. Y en realidad va todo a lo que es, con cáncer siempre buscamos detección temprana, ¿no? Excepto muy poquitos casos, como por ejemplo la vacuna del HPV, como hablábamos, no vamos a que no aparezca, vamos a detección temprana. Ahora, si yo no estoy enfocando bien la detección temprana, me estoy perdiendo esa oportunidad. Entonces, predisposiciones a cáncer, mutaciones, lo que te dice es, ¿para qué órganos necesitas una prevención diferente? Que puede ser método diferente o empezar a una edad diferente o con más frecuencia, por ejemplo, en colonoscopía, ¿no? Para cáncer de colon. Eso yo si lo encuentro en un padre, por ejemplo, o en una madre, yo sé qué hijo lo heredó y qué no, y el que no lo heredó se olvida de todo eso y hace su control de población general. Y el que lo heredó empieza a tiempo, como corresponde, con oportunidad de prevención. Y hoy está muy estudiado qué método ofrecer, qué órgano sí, qué órgano no. No es que uno se entera de esto y se angustia y ahora qué hago y no sé qué hacer, ¿no? Porque hay una idea falsa de para qué, incluso entre nosotros, entre colegas, ¿para qué lo vas a hacer si te vas a amargar y no hay nada para hacer? No, no es así. ¿Sí? Hoy está muy claro, ya tenemos casi como 30 años de predisposiciones genéticas y queda muy claro y siempre hay, por eso está bueno manejarlo con gente especialista y en lugares con, se dice como de trabajo multidisciplinario, ¿no? Siempre hay una idea de darle un bien al paciente, ¿no? Prevenir, pero no invadir de más, ¿no? No estar enfermando al paciente. Y Al para que menos ese quede es el claro, enfoque. sí, perdón, Ceci, y para que quede claro, tener la mutación no implica el 100% de probabilidad de desarrollar el cáncer. Para la inmensa mayoría de los genes no. Hay algún gen, como es el de la poliposis, por ejemplo, colónica, que sabemos que en algún momento de la vida va a haber un cáncer de colon, incluso ahí se proponen cirugías de colon. Eso es un extremo justamente muy extremista. Pero la mayoría no, la mayoría tiene porcentajes, ¿no? Y por eso también en una misma familia vos podés decir, pero si en mi familia no hay casos, ¿por qué yo voy a tener una predisposición? A veces nos pasa eso, es la primera persona en la familia que tiene, por ejemplo, un cáncer de ovario y aparece una mutación de predisposición. Y dice, ¿cómo puede ser si nadie tuvo? Justamente porque al ser un porcentaje y al ser el cáncer multifactorial, la penetrancia, es decir, la posibilidad de que aparezca el tumor, no es completa, ¿no? Entonces puede haber familias o que no tengan antecedentes o que tengan casos más tardíos, ¿no? Más que pasaron desapercibidos. Y en esos casos no es que tengo menos posibilidad de tener, es que nada, pasó que en esa familia aún no se expresó. Entonces sí, es totalmente así, no es que sí o sí va a tocar. Lo que yo tengo es que sí, cambiar los cuidados, justifica cambiar las técnicas de detección, sería. Clarísimo. ¿Y es lo mismo los antecedentes de rama materna y rama paterna? Totalmente, y eso también, viste que vas a hacerte la mamografía y te dicen antecedentes por rama de mamá, no, o sea, esto es lo mismo, somos 50 y 50, ¿sí? Somos 50%, incluso por rama paterna, todo lo que es tumor ginecológico viene más solapado todavía, ¿no? Lo que es predisposición a tumor ginecológico. Entonces, o cuando hay mucho hombre en la familia, digamos, son situaciones donde incluso hay que tener un poco más de cuidado. Pero sí, pesan lo mismo, por ejemplo, la abuela paterna, que tuvo 3 hijos varones, y ya me llega la nieta, y la abuela tuvo cáncer de mama a los 30, y nadie le dio a eso importancia. Y sí, pesa lo mismo de la mamá que del papá. Y también, otra cosa importante, Caro, es, por ejemplo, que cada una de estas predisposiciones que da tumores distintos en hombres y en mujeres, no es que solamente, a veces me vienen las mamás que tuvieron, por ejemplo, cáncer de ovario y me dicen, bueno, ¿y por qué mis hijas? No, pero tus hijos también, porque lo que en la mujer da un tumor de ovario, la misma predisposición en el hombre puede dar un tumor de próstata, Claro. ¿no? Entonces también, por ejemplo, sirve a una hija mujer si el papá tuvo un tumor de próstata metastásico. Y tampoco se le da bolilla a eso, como que no hay conexión, ¿no? No se llega a hacer esa relación. Clarísimo. Me parece que ahora quedó, a mí me quedó incluso más claro. Y ahora, yendo directamente al estudio genético, ¿cómo se hace? ¿En sangre, en saliva? ¿Cuántos genes estudian? ¿Cómo lo hacen habitualmente? El estudio, la toma de muestras es una pavada, es como cualquier muestra de sangre o saliva. Se puede hacer sangre saliva. Lo que sucede es que la saliva no,
al menos acá, no es hisopado, ¿viste? Entonces hay que juntar un tarrito de saliva importante y uno no está acostumbrado como a expectorar o a escupir tanto. Entonces en sangre suele ser, los pocos fracasos de muestra que he tenido fueron saliva, digamos. Pero es una extracción de sangre muy sencilla, lo complejo es todo el proceso, ¿no? Y hoy ya el paradigma no es pedir de a un gen. Antes decíamos, bueno, esta familia parecería que está explicada por este gen, pedíamos eso, si daba bien seguíamos, no. Hoy se pide lo que llaman los paneles multigénicos, que es un montón de genes, básicamente, al mismo tiempo. O sea, todos los genes que podrían explicar el cuadro familiar, sería. Cada uno de esos genes va a tener un impacto diferente en distintos órganos. A lo mejor, por ejemplo, yo te digo, bueno, panel para cáncer de mama, pero algún gen es mama y ovario, otros mama y colon, otros no. Entonces, después, dependiendo del hallazgo, va a ser las prevenciones que se den. Pero hoy el abordaje es panel. Incluso algunos pacientes dicen, no me puedo estudiar todo, ¿no? Todas las predisposiciones genéticas que existen. Y la verdad que le perdimos un poquito el miedo porque a estudiar mucho. Porque antes decíamos, bueno, estudiamos más, encontramos más. Pero bueno, lo que aparece, si es útil, bienvenido sea, ¿no? Y si es lo que llaman las variantes inciertas o cosas más grises, para eso hay un genetista que te procesa la información y te dice, esto, mira, lo vamos a controlar, no hay que darle más importancia a la que corresponde, esto no tiene impacto clínico, esto no cambia tu conducta, no hay que estudiar familiar. Entonces, si el paciente está bien asesorado y confía en su profesional, en su genetista, muchas veces ellos mismos dicen, no, estudiemos todo, así ya quedo estudiado para otros órganos, y si encontramos algo útil, bienvenido sea, y si no, bueno, si confían en el proceso, eso, muchas cosas hay que controlar. Ahí ya hay que perderle miedo, viste, en medicina más estudiamos, más encontramos. Eso El sí. tema es la utilidad o la bajada a la vida real que le demos a esa información. Para eso Y estamos nosotros. totalmente. Y esto, contame porque no lo sé, ¿lo hacen ahí en Argentina? ¿Lo mandan afuera? ¿Está cubierto por las obras sociales? ¿Cómo es? Algunos lo hacen acá, otros ya, o sea, ya se está haciendo acá, otros lo derivan. Son estudios ya muy difundidos. En genética son de los estudios más baratos, tienen un costo aproximadamente de $500. Para genética eso es barato, aquí parece que no, pero es barato. Algunas obras sociales lo cubren, muy poquitas, muy poquitas. Las que lo están cubriendo más son en las situaciones donde puede cambiar el tratamiento. Como te decía, hoy muchas de estas predisposiciones cambian la quimio, cambian el abordaje, y ahí sí, como se encara más desde un punto de vista de cobertura de enfermedad oncológica, se cubre un poquito más, pero si no, acá hay muy pocas que lo cubren. Todo lo que es prevención hay poca cobertura. Pero hay un montón de opciones privadas y la verdad que no son estudios tan caros, tan caros. A veces incluso en una familia, no sé, los hijos juntan la plata para estudiar a la madre porque esa información les sirve a todos. Eh, y si no, bueno, si no se puede, buscamos el modo de adaptar la prevención hasta que se pueda. Perfecto. Y ahora para ser un poquito más específicas, que algo nos adelantaste, para nombrar dos genes que son muy conocidos por las personas, como son el BRCA1 y el BRCA2, muy relacionados, bueno, con el cáncer de mama, que nos cuentes qué son estos genes y por qué son los más conocidos. Bueno, BRCA1 y BRCA2 solo fueron los primeros, o de los primeros genes, hace 30 años que se conocen. Son los genes dentro de los que están de mayor riesgo para cáncer de mama y ovario. Se llama síndrome de cáncer de mama y ovario hereditario cuando hay una mutación en estos genes. Y en realidad, además de ser de los primeros, los hizo famosos Angelina Jolie, ¿no? Fue el famoso efecto Angelina, porque ella tiene una de estas mutaciones, creo que la madre, que es la que tuvo cáncer, no sé muy bien la historia familiar, y se empezó como se sacó las mamas y que los ovarios, y fue todo un alboroto mundial, porque es alguien que se saca órganos para no tener cáncer, es como que llamaba muchísimo la atención. La verdad que hoy está, tantos años ya se sabe bien qué órganos incluye el síndrome y cuáles no. El BRCA1 y BRCA2 incluyen el cáncer de mama, el cáncer de ovario en la mujer, el cáncer de próstata en el hombre, a veces importante, el BRCA2 asocia un riesgo alto de cáncer de próstata que a veces es agresivo, y los hombres y mujeres, y en menor medida cáncer de páncreas y melanoma.
Entonces, sí hay recomendaciones de alto riesgo. En caso de BRCA1 y BRCA2, las mujeres empiezan entre los 20 y 25 años las resonancias de mama. No es a cada rato, es una vez por año, pero las empiezan. Es lo que te decía, que nadie se va a poner a hacer resonancias por las dudas, ¿no? Y desde esa edad, si no lo sabe, mamografía desde los 30, y la opción de sacar las mamas es una opción porque hay un montón de mujeres que con resonancia están toda la vida y están bien, y son opciones iguales de efectivas. Lo que no tiene prevención, método de detección, es el tumor de ovario. Entonces, en los síndromes como los de BRCA, donde el tumor de ovario tiene un riesgo alto y es un tumor bravo, se ofrece en algún momento de la vida la cirugía de ovario y trompa, útero no, ovario y trompa, que ahí sí sería sacar órgano sano para evitar que aparezca, ¿no? Sería ya, pero cuando se llega a tal punto es que no queda otra y que se trata de un tumor complicado. Y siempre hoy hay un montón de opciones donde tenemos en cuenta muchísimo la planificación familiar de la mujer, ¿no? Con criopreservación, planificación, incluso hoy podemos sacar ovarios y ser mamá después con los óvulos que guardé. Hoy se puede recibir terapia de reemplazo siendo BRCA mutado, sin problemas si uno no tuvo cáncer. O sea, hoy, por suerte, incluso enterarse de estas cosas a los 20, 25, no es que cierra puertas, ¿no? Como que te permite planificar mejor el camino con todas las herramientas de planificación y preservación de la fertilidad que tenemos hoy también. Así que, y también, perdón, me fui por este tema, No, después sigo con los perfecto. otros órganos. Y también incluso hay un montón de personas en el mundo que hacen tratamiento de reproducción para no transmitir ¿Cómo es estas eso? mutaciones. Eh, Hoy vos tenés la posibilidad de estudiar embriones para determinadas mutaciones y transferir los embriones que no las heredaron. Claro. Y así cortar la transmisión de esa enfermedad. Bueno, BRCA1 y 2 son la segunda causa mundial de estudio embrionario. La primera es fibrosis quística, la segunda son BRCA1 y BRCA2. Tiene su dilema porque es enfermedad de la vida adulta, como decíamos, ¿no? Con prevención, Claro. pero muchas parejas deciden no transmitirlo, y saber esto antes de tu vida reproductiva te permite también esa opción. Y después, bueno, en los otros órganos también próstata, páncreas, melanoma son técnicas de screening específicas dirigidas. Entonces son síndromes recontra conocidos, hoy con muchísima información de todo tipo, ¿no? De cómo le va a la gente, que le va muy bien cuando aplica las métodos diferentes de prevención, de cuánto te reduce la cirugía, de cómo encarar una planificación familiar, de tratamiento diferente. BRCA tiene quimio específica Ujú. para cáncer de ovario, cáncer de mama, en algunos casos, cáncer de próstata, ¿sí? Son tumores más agresivos, como te decía, cáncer de páncreas. Entonces, está buenísimo saberlo, la verdad, porque si la alteración, la mutación está, ya está, no es que uno la va a inventar, no hay falsos positivos en esto. ¿Sí? Perfecto. Entonces, permitir identificarlo te permite programar un poco mejor todo, ¿no? Sí, siempre la información es poder, eso es Mm. clarísimo. ¿Hay algún otro síndrome así genético, hereditario, por ejemplo? Sí, hay un montón, hay un montón. El otro quizás gran conocido a la par es el síndrome de Lynch, que es por definición cáncer de colon, ¿no? Familiar, pero también cáncer de endometrio. Nosotros lo vemos mucho en la parte ginecológica, el cáncer de endometrio, y algunos otros tumores. Pero esos suelen ser familias con al menos algún caso de cáncer de colon antes de los 50 años, ¿no? Cáncer de endometrio en mujer que no se lo espera. El tumor de endometrio se espera después de los 60, en la mujer más gordita, sedentaria. Esto es en la mujer más joven, flaca, atlética. Y después lo que tiene el síndrome de Lynch es algún tipo de alerta ya en la anatomía patológica, en la biopsia. En la biopsia ya hoy se hacen algunas técnicas, se llaman de inmunohistoquímica, no importa, ¿no? El término, que ya te dice, uy, acá falta la proteína que podría ser por un síndrome de Lynch. Entonces eso también justifica. Pero quizás el otro gran grupo de pacientes hoy que van para estudios genéticos son los casos de tumor de colon, que también es común, pero no es común antes de los 50, no es común en colon derecho, no es común más de una vez, no es común con múltiples pólipos. Bueno, todo eso hoy también debería ir a estudios genéticos. Y después un montón de otros, pero quizás menos frecuentes.
Sí, esos son los más difundidos. Y cambiando un poquito el eje, porque ahora estamos hablando, ¿no?, de mutaciones germinales en la persona para hablar de predisposición, pero ahora lo que hay también son los estudios genéticos en las muestras del tumor, las biopsias, ¿no?, que eso tiene una implicancia pronóstica y de tratamiento. ¿Nos querés explicar un poquito qué es esto y, bueno, cómo lo manejas? Bueno, hay dos tipos de estudios genéticos en muestra. Quizás los de más pronóstico son, ¿me escuchás, Caro? Perfecto. Sí. Quizás los que más de pronóstico son genes o marcadores más genómicos, o sea, distintos genes, expresión genómica en un tumor que te dice más riesgo de metástasis, más riesgo de recidiva. Bueno, esos tipos de estudios genéticos son meramente para definir tipos de tratamiento y seguimiento, y hoy se están usando en mama, están usando en próstata, o sea, son tumores que, estudios que en general pide el especialista directamente, el mastólogo, el urólogo, y que no tienen que ver con predisposiciones, ni más riesgo de cáncer, ni nada de todo eso. Y después el estudio somático también que se puede hacer es el mismo que se hace en sangre en el tumor, o sea, los genes de predisposición genética en el tumor, que tienen hoy un objetivo más terapéutico, o sea, orientar la medicación y la quimioterapia dirigida. Esos estudios son los que yo te decía que, digamos, ya sea si aparece algo o no, igual habría que hacer el estudio germinal. O sea, el estudio de genes predisposición a cáncer se puede hacer tanto en sangre como en el tumor. En el tumor es de origen meramente, o sea, de utilidad meramente terapéutica, y el otro tiene más una implicancia de prevención de otros órganos y a la descendencia. Ya sea por donde empieces el caminito, digamos, no deberíamos dejar de hacer el germinal. Te digo porque hay instituciones que empiezan. Primero se ofrece el germinal, si no aparece ningún hallazgo, el otro se deja para cuando te cambia el tratamiento, ¿no? Y se ofrece el estudio somático. ¿Por qué es este caminito? Este es el caminito que hace el hospital italiano. ¿Por qué? Porque el estudio somático sale como $3.000, $4.000, ¿no? Y en general no tiene cobertura. Entonces, veamos, abordamos primero lo que podría tener un impacto familiar, también terapéutico, pero familiar y de prevención de otros órganos, y si ese da todo bien, nos quedamos con la posibilidad de agregar el otro si te cambiara el tratamiento. Hay otras instituciones donde quizás más orientadas al tratamiento del cáncer, donde se empieza por el somático y se pide siempre, no importa el costo. ¿No? Y el somático dirige el tratamiento, pero también, dependiendo de ciertos criterios, se manda a estudiar el germinal. O sea, son enfoques. Lo importante es que uno no pierda la oportunidad de prevención. Y la otra cosa importante es tener claro que el somático sirve para el tratamiento. Claro. ¿Sí? Por ejemplo, Entonces, ¿en qué tumores? y Perdón. en estos que te decía, por ejemplo, que vos buscas el BRCA en el tumor, ¿no? Capaz que no está en sangre, pero está mutado en el tumor. Y bueno, y te cambia la quimio, como ovario, próstata, páncreas, eh, algunos de mama, colon tiene, después hay otros, en pulmón sí hay genes específicos re importantes, pero que después la mayoría no son heredados, entonces no se pide. Entonces, es un mundo, quizás la parte somática la puede manejar el oncólogo sin problema, pero hoy hay guías que dicen qué situaciones de ese estudio deberían sí o sí mandar al genetista para evaluar la otra parte. Porque uno se concentra mucho en el tratamiento y está perfecto porque es la prioridad, pero no hay que perder de vista el resto, ¿no? La oportunidad de prevención del resto de la familia en el interín. Pero hoy hay un montón de herramientas genéticas y los estudios somáticos no son tan fáciles de interpretar, hay que ver dónde se hacen, porque no todos son de alta calidad. Es como que esa parte progresó muchísimo porque es la que más también rédito económico da. Claro, es que hay muchas drogas relacionadas, dianas directas, por eso. Exacto. Eso es lo que más progresó y más investigación hay. Que Totalmente. está muy bien mientras no se pierda de vista lo otro, ¿no? Claro. Ceci, bueno, como te había anticipado, me pareció interesante, como es un tema complejo, ¿no? Para que sobre todo los pacientes lo entiendan, hacer como
todo esto va a ser a modo de resumen. Hacemos como un blog que yo te leo una oración, vos me decís verdadero o falso, como para que quede como cosas que uno se tiene que llevar, que ya discutimos a lo largo de la charla. Entonces, un tumor se origina siempre por una única mutación. No. Falso. Una mutación somática, que es la que aparece solo en el tumor, se puede transmitir a los hijos. Falso. Perfecto. Una mutación germinal sí puede heredarse y afectar a todo el árbol genealógico, no solo a quien tiene el diagnóstico. Verdadero. Tener muchos casos de cáncer en la familia significa automáticamente que es hereditario. Falso. Solo cuenta el lado materno de la familia a la hora de evaluar el riesgo hereditario. Falso. Tener una mutación en BRCA1 o BRCA2 significa que sí o sí voy a desarrollar cáncer. Falso. Tanto hombres como mujeres pueden portar y transmitir una mutación como el BRCA. Verdadero. Si uno de mis padres tiene una mutación hereditaria, tengo el 100% de probabilidad de haberla heredado yo también. Falso. Y por último, los estudios genéticos que se hacen sobre la biopsia del tumor son lo mismo que un estudio genético hereditario. Falso. Bueno, Ceci, decime si hay alguna pregunta que no te haya hecho, que veas muy común en tu práctica, que quieras aclararle al público. Déjame pensar un poquito. Creo que fuimos por todos lados. Me parece buenísimo el resumen que hiciste, sobre todo este tema de cómo el hombre y mujer, ¿no? O sea, tanto lo del hombre influye en la mujer como en la mujer. A veces me pasa que yo le hago resúmenes de historia clínica para evaluar un estudio, para autorizar un estudio y pongo cáncer de mama o cáncer antecedente de cáncer de ovario. Y los tipos me miran como diciendo, no me lo van a cubrir. Entonces le agrego que tiene impacto tanto en el hombre como en la mujer. Porque incluso hay mucha ignorancia en nuestro medio, ¿no? Nosotros que somos médicas, imagínate en el resto. Entonces, sí, las dos ramas, hombres y mujeres, hay mucho por hacer, no es solamente enterarse para angustiarse y nada más. Y otra cosa importante también es que no siempre, eso sí, Caro, no siempre es el momento ideal para hacer estos estudios, ¿no? O sea, hay que ver en qué momento de la vida uno se encuentra y si está preparado para recibir esta información. Me pasa mucho que me derivan pacientes en agudo, o sea, aún no han curado el cáncer, y para hacer el estudio, y si en el momento no le cambia el tratamiento efectivamente, la verdad que a veces incluso yo les digo, no quieren esperar un poquito para hacerlo porque es mucha información, están con todo lo otro, hay que ver si tienen ganas de saber que además de todo lo que están haciendo, a lo mejor pueden tener otro tumor, ¿no? Entonces, eso también es importante. El mejor momento no siempre es cuando vienen, ¿no? Son estudios que en general no tienen urgencia y uno los planifica como para terminar de hacer lo que llama la medicina de precisión, ¿no? Las recomendaciones específicas para esa familia, pero no tienen que ser ya. O a veces lo va haciendo los hijos, bueno, eso termina siendo una consulta muy de la familia también, la consulta genética. O sea, lo que yo hago es el asesoramiento genético. Y son consultas muy largas, que tenemos en cuenta mucho también las preferencias de los pacientes, el momento en que están, tenemos mucha contención. Entonces, eso me parece importante también, capaz. Más no es tan médico, pero eso también tenerlo en cuenta. Sí, me imagino, ¿no? Que también uno lo que decís da una información que es difícil a veces de procesar y todo lo emocional que desencadena. Entonces tiene que también, eso te iba a preguntar, ¿tienen ahí algún equipo de gabinete de psicología o algo que los acompañe? Relacionado no con nosotros, con oncología, con nosotros no. Sí. Pero bueno, es el mismo. Pero sí, yo tengo pacientes, incluso, o sea, hoy, ayer me llegó, finalmente me decidí, ¿no? Doctora, y siempre darle las posibilidades de que vengan en sobreturno, porque imagínate, tienen 4 meses de demora y si se deciden y después pasan 4 meses más. Entonces sí, me pasa mucho. Tengo otra paciente en el Instagram que me escribe siempre, me pone, todavía no me decidí. Bueno, no te preocupes. Y a veces, claro, a veces cuando son muy jovencitas y la sospecha es muy alta, aunque no se decidan, hacemos algún tipo de aproximación preventiva similar. Nadie le va a sacar los ovarios, pero
con técnicas como de alto riesgo, ¿no? Entonces, le buscamos la vuelta para que la gente tenga la mejor prevención, pero que también tenga la tranquilidad mental de tener la información que necesita en ese momento. Una vez que aparece esta información no se va, entonces llega para quedarse, entonces hay que estar preparado. Siempre es positivo, a mi entender, pero bueno, hay gente que necesita su tiempo. Total. Y para terminar, Ceci, ¿qué mensaje final se tienen? ¿Qué consejo les darías a los pacientes? Yo el consejo que les daría en realidad es más como saber que hoy no toda familia es lo mismo, ¿no? Hoy ya las recomendaciones que da el médico general son generales y no somos todos iguales. Entonces no somos lo mismo toda mujer de 40, toda mujer de 35, toda mujer de 30. Entonces es muy importante esta consulta, aunque no derive en un estudio genético, poder hacer el árbol familiar, ver cómo podría impactar los antecedentes, es muy importante para ver que uno está haciendo la prevención que realmente corresponde a su nivel de riesgo, porque no somos lo mismo todos. Entonces, si bien hay unas recomendaciones generales, porque no todo el mundo puede estar, o sea, no, el Estado no puede estar bajando así preciso, hoy ya no es lo mismo, hoy es medicina de precisión. Y tenemos un montón de herramientas para el que quiere, por supuesto, para tratar de definir cuál es el mejor esquema preventivo para ellos y para su familia. Entonces, está disponible. Después, saber eso, que está disponible y que uno puede estar perdiéndose de prevenir algo, ¿no? Y que no es enterarse, no es amargarse, es planificar. O sea, tener la información te permite un mejor plan. Siempre, siempre. Estoy completamente de acuerdo. Bueno, Ceci, ¿te parece que vayamos hasta acá? Creo que salió súper Dale, completa. lo que a vos te parezca. La verdad que un placer esto, la verdad Un placer. me encanta tratar de que la gente se entere un poco más, porque también a la genética se le tiene un poco de miedo, ¿no? Y por eso también, yo también en redes trato de informar para que se le pierda un poco el miedo, porque incluso a veces se hacen otros estudios genéticos que no tienen ninguna utilidad en vez de hacer los que realmente corresponden. Así que te agradezco mucho por esta posibilidad. Gracias, Ceci. Vamos hasta acá y gracias a todos por mirarnos.